Sé que todos van a decirme putazo por lo que voy a contar, pero aquí va mi historia. Cerca de mi antiguo trabajo había un parque. Es un punto de cruising bastante popular entre los gays. Lo descubrí por culpa de mi jefe, un viejo gay bastante vulgar. Me contó cómo la gente iba ahí a que se la chuparan o a coger desde los 70s más o menos. Un día me dio curiosidad y conduje por allí para ver si captaba algún tipo de actividad anómala. Y me sorprendió lo conspicuo que era. En el parque había un par de áreas aisladas donde podías aparcar y tu auto estaría escudado por todos los lados gracias a las ramas de los árboles y los arbustos. Así que los conductores se detenían ahí, abrían las puertas, y esperaban. Esto último parecía ser la señal de que estaban buscando algo de acción. Los autos que pasaban se paraban si notaban esto, aparcando también sus autos con las puertas abiertas, procediendo a chupársela a la persona de turno. Nunca vi el acto en sí mismo, pero era obvio lo que pasaba. En fin, que me enganchó ver que toda esta mierda era tan sencilla, y un día me encontré a mí mismo dirigiéndome a aparcar con una fascinación morbosa. En una ocasión, vi a un chico que era joven. Muy joven. Demasiado joven. Debía tener 14 o 15 años. Me había aparcado cuando vi a este chico surgir de entre los bosques. Estaba parado entre los árboles. Observó los coches pasar por un rato. Asumí que debía tratarse de un adolescente gay curioso mirando a los viejos cogiendo entre ellos. Algo raro, pero como fuese, no estaba en posición de juzgar. Después de esa vez, comencé a ver a ese niño periódicamente. Una vez llegué a ver cómo el chico se juntó con un hombre, y los dos desaparecieron en los bosques. Tras esto siempre veía al mismo chico desaparecer en los bosques, siempre con un hombre cada vez más anciano. Hasta que un día, pocos meses después, vi su rostro en las noticias. Sentí que el estómago se me daba vuelta. Sabía lo que había pasado antes de que el reportero lo dijera. Violación y asesinato. No sé por qué, pero me sentí responsable. Como si hubiera podido hacer algo para evitarlo. Aunque no sé cómo podría haber intercedido. Desde entonces cargué con una especie de culpa por mucho tiempo. ¿Quieren escuchar una historia jodida? Trasfondo obligatorio. Esto se remonta a 2008, en ese entonces tenía 14 años. World of Warcraft, MySpace, Blogger, el Internet en su apogeo. Internet era una de las pocas cosas que me motivaba. Mi padre era un borracho violento, un cristiano fundamentalista además, lo que significaba que teníamos que ir a la iglesia al menos 3 veces por semana como mínimo. Todo era fuego y azufre con él. Llevaba la casa con puño de hierro. Si mi madre o yo actuábamos mal, en el mejor de los casos nos gritaba por horas, y en el peor nos llevábamos una paliza de un borracho. Mi madre lloraba todo el tiempo, y yo era su soporte emocional. Dicho esto, ellos apenas me criaron. Minimicé todos los sentimientos que tenía, y me volví bastante sigiloso para poder escapar de la atmósfera abusiva y opresiva. Estaba desesperado por encontrar algo que me hiciera sentir como una persona real. Vivíamos en un apartamento de un ambiente. ¿Qué carajos, no? Era una edad complicada para no tener privacidad. No tenía ni cable, internet, o libros en los cuales pudiera haber un esbozo de un pezón, nada. Mi familia creía que podían evitar un montón de pecados si carecía por completo de privacidad o cualquier cosa. Eran muy estrictos en lo que a libros, música o películas se refería. La buena noticia era que nuestro apartamento estaba directamente encima de un café que tenía un par de computadoras disponibles. Pasaba mucho tiempo allí haciendo, entre comillas, proyectos escolares, aunque la verdad me la pasaba jugando a Warcraft, al cual le acababan de sacar una nueva expansión, o trabajando en personalizar mi perfil de MySpace, o quizás comentando fotos de chicas tiernas en MySpace, Blogger, o donde las encontrara. Era mi escape. Por suerte la mayoría de empleados del café eran de mi edad o algo más viejos. No les importaba lo que hiciera ahí. Algunos de ellos incluso se hicieron amigos míos, como Frank, el cajero que estaba cursando en el colegio comunitario. Un día, tras la escuela, después de revisar que el apartamento no estuviese en llamas y que no estaba en problemas, bajé al café y me senté en la computadora que solía utilizar. Tenía una solicitud de amistad en MySpace de una chica que nunca había visto antes. Era muy interesante, tenía un nombre estúpido como XX Recuerdo que, al ver sus fotos, me pareció diferente de las otras chicas.
Tenía el cabello negro y largo, formándose un flequillo que le cubría la mitad del rostro. Aunque esto no era lo que la diferenciaba, sino que, mientras las demás chicas tenían selfies en malos ángulos, ella tenía fotos que lucían profesionales. No como una modelo. Ahora que soy mayor, creo que puedo identificar esas fotos como glamour shots. Debí haber asumido que era algo extraño, pero en las fotos ella estaba reclinada sobre decoración de Halloween barata, tenía un cuerpo hermoso y curvilíneo, y su rostro lucía encantadoramente bello. Llevaba la ropa de moda típica de entonces, guantes con los dedos recortados y vaqueros ajustados, mierdas así. Casualmente, ella vivía en mi ciudad, y tenía mi misma edad. No podía creer mi suerte. Comenzamos a hablar, y todo me parecía increíble en ella. Siempre sabía exactamente qué decirme. Ella, al igual que yo, jugaba ávidamente al Warcraft, jugando la misma clase y raza que yo, tenía casi mis mismos gustos musicales, y sus padres también eran cristianos fundamentalistas. Su nombre real era Mary. Mary también era verbal y físicamente abusada en casa. Le pregunté por qué nunca la había visto en la escuela, a lo que respondió que sus padres la estaban educando en casa. Hablamos por un par de semanas todos los días, hasta que decidimos hacer planes para encontrarnos. Me sentí como en Romeo y Julieta. El plan era sencillo. Esperaríamos al domingo, después de misa le preguntaría a mi padre si no dejaba quedarme en el café para trabajar en un proyecto para el lunes, y ella le diría a sus padres que se encontraría con su tropa de chicas scout, entonces nos veríamos en el café. Era hora de conocer a Mary. Esperé. Pasó una hora. Mi corazón estaba acelerado. Sabía que tenía que volver a casa en 30 o 40 minutos como mucho. Fue entonces que Mary entró. Pero ella lucía distinta. Es difícil de explicar. Parecía asiática, algo que no había notado en sus fotos, y era bastante más alta que yo. Era algo rellena, cosa que tampoco había notado. Pero su flequillo sí le cubría casi todo el rostro, el cual era tan pálido que no me lo esperaba. A pesar de esto la pasamos bien. Ella fue bastante directa acerca de su deseo sexual hacia mí. Tenía una enorme erección prepubescente por ella, tanto en mi corazón como entre las piernas. Fue mi primer amor. Nos quedamos hablando por media hora antes de que me fuese, y luego continuamos encontrándonos tan seguido como podíamos, hasta que un día que habíamos hecho planes, me quedé en el grupo de estudio bíblico más tiempo del normal, y llegué 10 minutos tarde a nuestra cita. Corrí directo hasta el café. A 2 cuadras de distancia, vi un Oldsmobile negro aparcado, y a Mary saliendo de él. La vi caminando hacia el café cuando la llamé por su nombre. Cuando me vio comenzó a llorar diciendo que lo sentía. Intentó regresar a su coche, pero me puse en el camino y le pregunté qué carajo pasaba. Ella se deshizo en llantos encima mío, y me dijo que me había estado mintiendo. No tenía 14. Tenía 17, y una licencia de conducir. No entraré en detalles, pero después de eso subí al auto y tuve mi primera experiencia sexual con ella. Mary me hacía sentir especial, feliz digamos. La semana siguiente hicimos los mismos planes, excepto que esta vez nos encontramos en su coche, y condujimos un rato por ahí. Fue la primera vez que vi a una mujer desnuda. Recuerdo que tenía una cicatriz muy abajo en el abdomen. Cuando notó que la estaba mirando, se cubrió, y llorando, me explicó que había sido por culpa del abuso de su padre. Nunca me dejó tocarla, no era muy abierta conmigo en ese sentido, prefería tocarme. Después de eso nos recostamos con los asientos reclinados, y tuvimos una especie de charla profunda. Le conté sobre mi padre, sobre cómo no tenía privacidad, sobre cómo mis padres me controlaban. Lloramos juntos, y entonces ella dijo, fría como el hielo: deberíamos matar a tus padres. Mary era muy intensa. Solía decir cosas como que nuestro amor quemaba como 1000 soles y mierdas así, pero esto era demasiado extremo, incluso para ella. Mi mente entró en corto. Ella no dejó de detallar cómo podía ayudarme a matarlos, diciendo que podía traer todo lo que necesitase para asegurarme de que muriesen, parecería un suicidio doble. Sin mis padres entrometiéndose, podríamos estar juntos el uno con el otro, y podríamos huir juntos. Me sentí enfermo. Tuve que sentarme y recomponerme. Cuando me di cuenta de que era ya casi una hora más tarde de la que le había dicho a mis padres que iba a estar en casa, entré en pánico y le dije a Mary que debía irme. Ella empezó a llorar, pero no le hice caso y salí corriendo de su auto. Mi padre ya había bajado al café y descubrió que no había estado ahí, estaba enojado.
Cuando llegué a casa, mi padre estaba ido de ira. Me golpeó toda la noche, y desde entonces todo el control que tenían sobre mí empeoró. Ya no podía ir al café. La poca vida social que tenía se extinguió. Lo mismo con mi privacidad, no podía ir a ningún lugar sin que uno de mis padres me acompañase. Esto duró al menos un año. Para cuando pude volver a entrar en MySpace, el perfil de Mary había desaparecido. Como si nunca hubiese existido. Frank no volvió a hablarme cuando finalmente pude volver al café. Evitaba todas las preguntas sobre Mary. Parecía que ya no le caía bien. A los 18 años finalmente pude mudarme. Con el pasar de los años, olvidé en parte a Mary, y dejé de hablar con mis padres. Hasta que llegó el COVID. Mi padre estaba discapacitado, y mi madre había perdido su trabajo. Seguían viviendo en aquel apartamento, y como eran inquilinos con antigüedad, lograron llegar a un trato con su casera. Hace 2 meses mi madre me pidió ayuda para pagar una suma global a cambio de ser perdonados por el resto del saldo, a lo que accedí. Me dijo que se pondría en contacto con la dueña, y luego me diría cuándo debía pagarle. Al día siguiente, me dijeron que debía encontrarme con la casera en el café. Me molestó llegar y no encontrarme con ella de inmediato, pues aquel lugar me traía malos recuerdos, a pesar de que había sido remodelado y ahora era solo una cafetería más del montón. No pasó mucho tiempo hasta que llegó. Tenía mi misma estatura, el pelo liso y negro, era asiática, algo gordita, y curvilínea. Debía tener por lo menos 40 años. Cuando me miró casi me cagué encima. Era Mary. Definitivamente, tenía que ser Mary. Así la llamé. Mary. No, mi nombre es Kim. Un placer conocerte, Anon. Estaba demasiado ansioso. Ella sabía mi nombre. Le di el sobre con el dinero, y ella me escribió un comprobante de pago. Me quedé observándola mientras llenaba los detalles en su libro de pagos, y casi al mismo tiempo que yo, comenzó a sudar profusamente, nerviosa. Me dio una copia del recibo y salió apresurada del café. Vi cómo se subía en un Oldsmobile negro, para luego alejarse. Era el mismo coche al que había subido hace 13 años. El mismo auto donde había perdido mi virginidad con Mary. Más tarde descubrí que mi madre no le había dicho a Kim mi nombre, ella solo se refirió a mí como su hijo. Nunca mencionó mi nombre. No sé si mi madre le dijo mi nombre con anterioridad cuando había vivido ahí hace años, o si acaso lo recordaba porque había sido el hijo de uno de sus inquilinos. El caso es que no importa, la verdad era obvia, y dolorosa. Esta mujer probablemente revisó el historial en la computadora que usaba, y de ahí creó su cuenta de MySpace. Se veía joven para su edad en ese entonces, quizás hasta había ido a tocarse el cabello. Las fotos con glamour shot eran lo que ella creía que se veía bien, porque era una puta vieja realmente. Una vez que nos hicimos amigos en MySpace no fue muy complicado descubrir qué música me gustaba o qué cosas me interesaban, y reflejármelas. Como la arrendadora de mis padres, probablemente sabía de sus problemas, así que me los reflejó también. Hizo la movida clásica de los manipuladores. Me dejó atraparla en una pequeña mentira para satisfacer la sensación de sentir que esa persona me estaba mintiendo, sin tener que revelar toda su mentira. La primera vez que vi una cicatriz de cesárea grité internamente. Fue por eso que nunca me dejó tocarla o ver demasiado su cuerpo. No tenía una horrible herida causada por abuso infantil, tenía una puta cicatriz de cesárea. Solo su rostro se veía joven. Incluso la última vez que la vi, parecía bastante joven para tener 40. Lo que me hace pensar que probablemente sea bastante mayor de 40, lo que significaría que debía tener unos 30 cuando estuvimos juntos. Nunca sentí que Mary me hubiese hecho daño, hasta ahora. Espero no volver a verla nunca jamás en mi vida. Y esa es la historia de cómo la casera de mi casa me manipuló a través de internet como un predador para abusarme en su auto viejo y hecho mierda, con el que probablemente se burló de mí 13 años después, cuando me di cuenta de que en realidad era una pederasta manipuladora, que era dramáticamente más vieja de lo que me dijo que era. Lo que me perturba fue la última vez que la vi cuando era adolescente. ¿Qué carajos hubiese pasado si le hubiese dicho que sí? Sí, quiero ayuda para matar a mis padres. Siento que me hubiese tenido secuestrado en un sótano para siempre, o quizás me hubiese colgado los asesinatos para no meterse en problemas.
Hay monstruos ahí fuera. Muchas veces más humanos de lo que esperamos, y más cercanos de lo que te puedes imaginar. Estoy seguro de que me perdí de algunos detalles. En su momento no dije nada porque sentía que me iba a meter en problemas. Mi padre asumió que el día que llegué tarde me había quedado en la casa de algún compañero de la escuela, y le dejé creer eso. Ahora, después de 2 meses tras verla, sigo sin estar seguro de qué hacer. Tengo muchos sentimientos encontrados con respecto a la traición en torno a Mary o Kim, y nunca he sentido que pueda confiar en ninguno de mis padres. No quiero terminar de romper a mi madre, que ya de por sí es frágil. De vez en cuando hablamos por lo que la ayudé en diciembre, pero tengo 0 contacto con mi padre. Tengo la sensación de que se enojaría conmigo si le contase lo que pasó, más aún si se enterase de que Kim intentó hacerme admitir que quería ver a mis padres muertos hace tantos años. Curarse de una infancia disfuncional es extraño. Nunca estoy seguro de qué hacer, o a quién confiarle qué cosas. Ok, necesito que alguien me diga de qué coño vive este juego. ¿Era Shadow el anticristo o algo así? Es Jungiano. Shadow es Bill Clinton y Sonic es el votante promedio. Se pone mucho más explícito en el juego cuando puedes elegir si te alías con los humanos, los aliens, simbolizando el círculo de Epstein. De hecho, el juego termina con la decisión de salvar a una niña o dejarla morir, o él mismo. Los paralelismos son innegables una vez que empiezas a notarlos. Los diseñadores sabían cosas. Probablemente leyeron mucho material de teorías de conspiración. Sonic Adventure 2 es más sobre el mundo post-Unión Soviética y Clinton. ¿Acaso Clinton fue creado en un laboratorio? ¿Literalmente? No. Figurativamente, sí. Yale es un laboratorio que intenta crear políticos que son, al mismo tiempo, la imagen del americano promedio, y corruptos hasta el núcleo. Nunca olviden que Bush también fue un alumno de Yale. Entran a la institución como élites y salen con un perfecto disfraz. Shadow tiene que ser el personaje más autista de la historia de los videojuegos. Incluso ahora que los autistas aumentan de a miles, nada se compara a Shadow. No, Shadow es la forma de vida definitiva, más allá del bien y del mal. Él no camina en el borde, él es el borde. En realidad es toda una alegoría a la transexualidad.